Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a 3 miembros del equipo interdisciplinario de salud mental del Hospital Durán. La salud mental tiene relevancia social y en este caso se la ubica en el contexto de la urgencia de un hospital público. Me anticipo a pensar que es una multiplicidad de problemáticas complejas que se puede atender y comprender desde el encuentro de algunas disciplinas. A los 3, muchas gracias por estar aquí, por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sé que están trabajando en la organización de las primeras jornadas de salud mental en la urgencia, pero a pesar de lo inminente de ese encuentro científico, se han hecho un lugar en sus agendas, como manifestaba, para acompañarnos hoy, por lo que le estamos eternamente agradecidos. Como decía, la salud mental es hoy un campo de abordaje interdisciplinario. En estos profesionales están representados el trabajo social, la medicina y la psicología. Y algo mucho más importante aún, la lucha por superar las hegemonías profesionales, sin abandonar el respeto por las incumbencias. Marcelo Piromali es médico especialista en psiquiatría y oncología. Contanos, por favor, cuál es el propósito de estas primeras jornadas. Bueno, tiene varios propósitos. Inicialmente el de hacer conocer nuestro trabajo dentro y fuera del ámbito hospitalario. También tiene, digamos, como objetivo repensar nuestro trabajo a 5 años de ingreso como equipo interdisciplinario de salud mental dentro de un hospital general. Es decir, repensar nuestro trabajo para, digamos, poder proyectar nuestro futuro. Esta reflexión surge a partir de ver cierta objetivación de los sujetos y intenta evitar la formación de rutinas y vicios en el trabajo con las personas. Esta idea surgió hace aproximadamente 9 meses, después de asistir a 2 cursos en el Hospital Pirovano y en la Dirección General de Salud Mental. Es a partir de ahí que aquí a nuestro presidente este año se le ocurrió la idea de primeramente conformar un curso y después, digamos, a partir de las reuniones pensamos en la estructura de unas jornadas. ¿Por qué? Porque la planteábamos en base a la interdisciplina como una cuestión de horizontalidad, ¿no? Donde circule la palabra, nadie tenga la hegemonía, como vos decías, y que además no quede solo en una mera muestra del trabajo, sino que, bueno, haya una producción vehiculizada a través de la palabra, partiendo de la premisa de que el saber es una conceptualización teórica también. De hecho, estamos pensando, una vez finalizadas las jornadas, establecer un formato digital con los trabajos y las mesas presentadas para que también esto se difunda. O sea, es pensar nuestro trabajo, reflexionar y difundirlo. Débora Díaz es licenciada en Trabajo Social. Está claro que la salud mental se juega en varios terrenos de las prácticas sociales. El subtítulo de las jornadas es Salud, Ética y Ley. Desafíos en la práctica. ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista del trabajo social? Bueno, el trabajo social es una disciplina que se incorpora al espacio de la urgencia a partir del año, digamos, 2009, en el marco de la Ley de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es un ámbito nuevo para el trabajo social, es decir, había muy pocas experiencias en el Gobierno de la Ciudad, en el Hospital Alvear, y bueno, fue toda una construcción en el colectivo profesional, ¿no? Donde había, bueno, muchos dilemas de si este era realmente un espacio para el trabajo social, pero bueno, realmente sí, porque es un espacio donde junto con las demás disciplinas nosotros empezamos a construir un rol en ese espacio, ¿no? El rol del trabajador social al interior del equipo, del pequeño equipo interdisciplinario con los psicólogos y los psiquiatras, y en el equipo general de la guardia. Es decir, la guardia hay que pensarle que hay diferentes especialidades, ¿no? Los cardiólogos, el traumatólogo, los clínicos, es decir, es un espacio muy dinámico donde
el trabajo social tiene que pensarse en la urgencia, un espacio que también hay que pensar un rol dinámico, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar nuestro rol en función de lo que tiene que ver con las problemáticas familiares, con el acompañamiento de situaciones de crisis, y con también la articulación de los recursos, ¿no? Y empezar a deshacer ese concepto de que el trabajador social está ligado al caso social. Es decir, que si viene una situación que no tiene que ver con una persona con, digamos, determinada situación de vulnerabilidad social, ese solo es nuestro ámbito. No, nuestro ámbito son todas las situaciones que se pueden presentar en la urgencia, y ahí empezamos a construir esto, ¿no? Junto con los demás disciplinas. Nosotros, bueno, yo pensaba cuando pensaba en esto del rol, la cuestión de la accesibilidad que plantea Florial Ferrara, que tiene que ver con los aspectos geográficos, económicos, culturales, y se incorpora otro aspecto que es el administrativo también, es decir, poder tomar ese concepto como parte también de nuestro rol cuando pensamos un tratamiento, cuando pensamos una derivación, cuando pensamos una internación, ¿no? Eso que se complementa con el trabajo de los demás profesionales que estamos en el equipo. Mariano Schwartz es psicólogo. ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes relacionadas con el ámbito de la urgencia en salud mental? Es una pregunta interesante. Nosotros somos convocados fundamentalmente como interconsultores. Al paciente lo recibe un médico clínico o está siendo tratado en el interior del hospital en alguno de los dispositivos de internación, y nos convocan a nosotros en interconsulta. La mayoría de las interconsultas tienen que ver con, dentro de los cuadros psicopatológicos, en el espectro de la ansiedad, la angustia y la depresión, los cuadros de excitación psicomotriz, el espectro de las problemáticas de la autodestrucción, que van desde el intento de suicidio, pasando por el cutting, que son la gente que se corta, pasando por las sobreingestas medicamentosas, y llegando al caso especial, que es el uso problemático de sustancias legales o ilegales. Y también los agravamientos o las situaciones agudas de las patologías crónicas. También nos interconsultan por otras situaciones, como por ejemplo violaciones, abuso sexual, violencia conyugal, violencia familiar, violencia escolar, situaciones de vulnerabilidad tanto en niños como en adultos mayores, con el aflojamiento de los lazos familiares. Hemos tenido que intervenir en muchos de estos casos. Y también es otro tema con el cual somos bastante convocados, o algunas veces tenemos que intervenir con la pertinente discreción, situaciones en las cuales compañeros nuestros están pasando por un mal momento, que bueno, hay que entender que nosotros, aparte de los avatares de la vida cotidiana, trabajamos con una temática que es altamente estresante. Trabajamos con el dolor, con la enfermedad y la muerte. Entonces, muchas veces pasa que, bueno, vemos compañeros que están mal, o compañeros que han sido agredidos por pacientes, o bueno, tenemos que intervenir en situaciones donde la dificultad se plantea también en la relación médico-paciente o enfermería-pacientes, o con los familiares. Bueno, ese sería más o menos los ámbitos más por los que somos más convocados. ¿Sabes, Mariano, que que en el año 2010 un sector de la Guardia hizo un trabajo estadístico respecto a
las causas más comunes de consultas. Y este año se está haciendo una nueva revisión comparativa con el año 2010, que se van a presentar en las jornadas viendo las diferencias, un trabajo bastante interesante. Decía que en oportunidad de visitarnos la doctora Elsa Wolfer, ella nos hablaba de las situaciones estresantes de los trabajadores de la salud. Escuchándote a vos, se me ocurre preguntarte, o a los tres preguntarles, ¿qué visión tienen de los problemas laborales o de los conflictos que se generan? Un poco esto que vos esbozabas. Bueno, primeramente hay que entender lo que es el fenómeno del estrés, ¿no es cierto? Es un fenómeno que no es solo estar nervioso, como se podría llegar a considerar, ¿no? en la dialéctica común. Es un fenómeno psiconeuroinmunoendocrinológico, es decir, comienza en la psiquis, después descarga en el sistema endocrinológico con una descarga hormonal y que esto termina dañando a nivel neuronal y a nivel inmunológico, es decir, de las defensas del cuerpo. Comienza siempre en la psiquis por un fenómeno de percepción real o imaginario de cierta situación de peligro. Como decía Mariano, esto en la guardia es constante. Digamos, entonces las personas que trabajan en la urgencia están mucho más expuestas, porque además se trabaja siempre con el borde de la vida y la muerte, entonces la percepción del riesgo o de situaciones potencialmente riesgosas es constante y sucesivo. A ver, lo sucesivo es lo que impide que se puedan tomar medidas preventivas dentro de una guardia, ¿no? También tiene que ver la carga horaria. Hoy en día una guardia de 24 horas se está planteando como cierta cuestión anacrónica en esto, porque realmente nadie podría responder a la hora 23, ¿no es cierto? Entonces, además hace que esto, bueno, a ver, el profesional termine su guardia, se vaya a su casa, entonces no hay tiempos para reflexión, no hay tiempos para formarnos profesionalmente dentro de la institución de la guardia, si bien en nuestro hospital, la jefatura del departamento de urgencias, los 2 últimos años, ha organizado bastantes cursos formativos con muy buena respuesta. Pero bueno, básicamente la percepción del peligro, del riesgo, ¿no? Es lo que hace que las personas que están en la guardia sean personas mucho más expuestas a las situaciones estresantes y de no tomarse medidas, bueno, la exposición al burnout, que es un concepto, digamos, quiere decir quemazón, estar quemado, ¿no es cierto? Incendiamiento, que tiene que ver con, bueno, perderle el placer al trabajo, generar cuestiones rutinarias, desafectivizarse, además de generar cuestiones físicas y anímicas, ¿no es cierto? Como la depresión. ¿Puedo agregar algo Sí. más? También es muy importante el efecto que tienen los compañeros, todo el tema de los juicios, la amenaza permanente de los juicios de mala praxis, los episodios de violencia de pacientes o familiares de pacientes, que lamentablemente sufrimos en muchas de las guardias. Sí. ¿No? Sí. Algo que, perdón, ¿no? Para agregar, que desde que están los equipos de salud mental en la guardia, esto ha movilizado a los demás profesionales y es recurrente la consulta o la intervención a veces en situaciones críticas, por ejemplo, cuando llega un niño muy pequeño, un niño que se muere en la guardia, y eso genera una gran movilización en todo el personal, todos los que trabajamos en la guardia. Y ahí se ve cómo, si yo no digo que nosotros vamos con todas las situaciones de estrés y de estrés laboral, porque eso excede a la posibilidad del equipo, pero sí es cierto que el equipo, la gente, el resto de los compañeros de la guardia toman el equipo de salud mental como un referente para trabajar estas situaciones críticas y donde están muy movilizados, Como ¿no? un amortiguador de las Como situaciones, ¿no? esto, claro, y como un espacio de catarsis y de contención, porque hay situaciones que movilizan mucho. Es decir, a veces uno piensa que el que está en la urgencia, bueno, le pasan cosas y no tiene ninguna repercusión en las emociones de uno. Y esto no es así. Hay situaciones muy límites que tienen un impacto fuerte y que también sobre nosotros también, ¿no? Es decir, sobre los propios profesionales que trabajamos en la salud mental, y se generan espacios de contención y
y de intercambio que es muy positivo. Digo, esta incorporación ha sido un gran avance a la salud general, ¿no? Claro. Sabes que yo estoy en la guardia los viernes y todos los viernes, entre la 1:30 y un ratito más, hasta las 2:30, se arma como una especie de grupo, no sé si de reflexión o qué, pero donde se piensan las cosas que pasaron el día, se hablan algunas broncas que se fueron armando en lo laboral, se arregla un poco, porque la guardia lo que tiene es que estamos entrenados para hacer, para ir y resolver, y resolver, y resolver, y resolver, hacer. Lo que nos puede salvar de alguna manera de la quemazón del burnout, como que mencionaba Marcelo, es poder pensar acerca de lo que estamos haciendo y poder o hacer un chiste o poder reflexionar en qué punto lo tocó a uno. Establecer estrategias. Establecer estrategias. Todas esas cosas que también fueron los que motivaron la jornada, ¿no? Armar algo de un espacio de mentalización de estas cosas. Volvamos a la jornada, si le parece. Uno de los ejes temáticos es derivaciones, desenlaces en la urgencia. Me interesaría saber si una vez que el paciente deja la atención en la guardia, ¿existe algún seguimiento para conocer su inserción en la comunidad? Formalmente no. Claro. Esa es la respuesta concreta. Muchas veces se establecen ciertos vínculos con los pacientes y los pacientes vuelven a contar, ¿no? Generalmente es informal lo que tenemos. A mí el caso más característico que me tocó fue cuando fue la tragedia de Once. Yo estaba de guardia y había una persona que tuvo un síndrome de aplastamiento en las piernas y 2 meses después vino a mostrar cómo había vuelto a caminar y estaba muy bien. Y en general ese conocimiento no viene en un espacio formal. Viene por el vínculo que se haya armado, las particularidades obviamente de la persona, del sujeto, del momento, hacen que nos informemos informalmente. A veces ocurre, sí, si el paciente es derivado dentro de la propia institución, hay mayor probabilidad de que esto se dé, ¿no es cierto? Que eso, por ejemplo, que lo toma el servicio de salud mental o lo toma el servicio, por ejemplo, interconsulta, oncología, clínica, traumatología, el seguimiento se ve mucho más aceitado, ¿no es cierto? En agosto del 2011, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires solicitó la revisión de la Ley 26.657 antes de la reglamentación de la misma. ¿En qué estado está o cuál es el estado actual de la ley en términos de su reglamentación? ¿Y qué consideraciones tienen para con el espíritu de esa norma? Te reís, veo que te reís, no sé por qué. Porque es un tema bravo para nosotros. La Ley Nacional de Salud Mental fue promulgada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013. Tuvo que vencer, y todavía está combatiendo, con grandes resistencias de grupos de poder que vieron afectados sus intereses y además que conciben la salud mental de una manera distinta. Es muy importante lo que vos preguntaste acerca del espíritu de la ley, porque esta es una ley inclusiva, una ley que busca lo ambulatorio, sostener lo comunitario, que está preocupada por una mirada interdisciplinaria y además es profundamente respetuosa de los derechos humanos. La idea es que el paciente tome la palabra y que lo atienda un equipo interdisciplinario, por ejemplo, lo que estamos acá nosotros, porque de esa manera se da cuenta de la complejidad en juego en la salud mental, porque no está solamente determinados por factores biológicos o psicológicos. Los factores históricos, los factores culturales, los factores económicos están en juego. El antecedente de esta ley es la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ley por la cual nosotros estamos en la guardia.
fue votada por unanimidad en el año 2000 y recién en el año 2004 se reglamentó. En el año 2006, como no se ponía en práctica el tema de los equipos interdisciplinarios en la Guardia, salió el decreto 1551 que exigía que se efectivicen los concursos. Nosotros concursamos y recién en el año 2009 ingresamos a la Guardia. Se efectivizaron los nombramientos. Aún hoy estamos luchando para hacer lugar a los requisitos que hacen falta para evitar tanta internación involuntaria, que era uno de los grandes motivos por los cuales esta ley se promulgó. Hay muchos dispositivos que ya existen, pero que no tienen la cantidad de plazas suficientes. Esta ley necesita, y ese es uno de los problemas, necesita de dispositivos como por ejemplo los talleres protegidos, como por ejemplo el hospital de día, como por ejemplo las casas de medio camino, pero no dan abasto por la cantidad de pacientes que los requieren, y también se ponen en juego cuestiones presupuestarias. A esto se suma que la ley exigiría que se internen a los pacientes en los hospitales generales, y esto en muchos hospitales no es posible. Entonces hay cuestiones presupuestarias y cuestiones políticas en juego. Pero también se fueron logrando un montón de dispositivos que funcionan muy bien. Entre ellos ADOP-ADOPI, que es un dispositivo de internación domiciliaria de urgencia por periodos breves, adultos, o ADOPI, que es niños, son atendidos por equipos interdisciplinarios en su domicilio, con lo que se evita sacar al paciente de sus lazos más cercanos, y que de alguna manera los sostienen siendo quien es, ¿no? Porque bueno, somos con otros. Ese tipo de programas, y lo que la ley es absolutamente garantista, como decía, el de los derechos humanos y también de la accesibilidad, que es algo muy importante, ¿no? Y también de evitar las internaciones prolongadas, porque la ley también hay que pensarla no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado, y las terribles situaciones de iatrogenia que se han visto, de internaciones prolongadas involuntarias, o también apunta a los derechos de los sujetos, al derecho a tener la palabra, y que por tener un padecimiento mental con leyes anteriores se permitía insanias, donde quedaban totalmente inhabilitados los sujetos a poder decidir sobre sus tratamientos y sobre sus vidas, ¿no? Por eso la ley avanza un montón en ese aspecto. Hablando de avances, decía que en el artículo 3 de la ley subyacen valores que definen la calidad de vida. ¿Es solamente por el enfoque en derechos, o lo es también porque la ley tomó viejas deudas, un poco creo que ustedes lo manifiestan, viejas deudas que teníamos con la salud mental? Bueno, justo me adelanté un poco. Yo creo que siempre las leyes toman viejas deudas y luchas de los grupos sociales, ¿no? Pensar la salud desde un punto de vista colectivo implica que las leyes surgen de procesos de lucha colectiva, es decir, vemos diferentes leyes, las leyes de violencia doméstica, la de igualdad de género, es decir, son la consecuencia de incorporar a la legalidad reclamos históricos de grupos sociales y de la sociedad en general, ¿no? Y bueno, las deudas tenían que ver con garantizar los derechos sociales, los derechos de los pacientes, los derechos de los familiares, es decir, y el derecho a la accesibilidad a diferentes dispositivos terapéuticos que antes
estaban como no reglamentados en su totalidad, y también limitar las facultades que tenían los jueces, también la judicialización que había de la salud mental, ¿no? Entonces eso es un avance en derechos. Empezar a pensar que la salud mental es un tema de la sociedad y de los grupos, de lo colectivo, ¿no? De un abordaje, pensarlo desde un abordaje interdisciplinario, de pensarlo entre varios y no entre un poder hegemónico como era el juez o el médico, ¿no? Cuando quienes se ocupan de las políticas en salud mental hablan de desconstruir las producciones institucionales existentes, aparece una palabra difícil de pronunciar, pero muy ambiciosa. ¿De qué se trata? A ver, en realidad no sería desinstitucionalización, sino sería desmanicomialización el término correcto, porque justamente para terminar con la hegemonía manicomial se requiere justamente, como veníamos diciendo, la creación de múltiples instituciones, ¿no? No se trata de sacar instituciones, sino de poner nuevas instituciones que reemplacen a la vieja institución que significaba el manicomio. Esto, el antecedente comienza en el año 79, cuando un médico italiano, un psiquiatra italiano, comienza a hacer una experiencia en un pueblo muy chiquitito, casi en el límite con Yugoslavia, empieza a hacer un trabajo comunitario, se acerca al ciudadano común, le empieza a explicar de qué se trata la salud mental, cuáles serían las posibilidades de que esa persona colaborase en la atención del paciente, en brindarle sustento, ¿no? Esto después es convocado en una ciudad aún más grande, pero que sigue siendo chica, que es Trieste, allá por los años 80, y realmente es un experimento que dio muy buenos resultados en comunidades muy chicas, ¿no es cierto? La ley tiene un poco ese espíritu, un poco lo que venían diciendo los chicos, ¿no? Crear nuevas instituciones como hostales, casas de medio camino, talleres protegidos, escuelas protegidas, digamos medios de soporte social. Son experiencias que en ciudades chicas han dado resultados. De hecho, a ver, hay ciudades donde esto se hace sin que existiera la ley, digo, ¿no? Año 2000 me tocó viajar a Trelew, y en Trelew estaba el loco del pueblo, hablando, ¿no? Como se decía, y el loco del pueblo era sostenido por una vecina que le brindaba el alimento, otra que le brindaba la ropa, otra que le tenía un garage donde él podía dormir. Entonces era sostenido no por la institución manicomial, sino por el pueblo, ¿no? Se busca un poquitito esto en el espíritu de la ley, donde se creen nuevas instituciones en reemplazo al manicomio. O sea, el término correcto no es desinstitucionalización, sino desmanicomialización, porque se intenta bajar esa hegemonía e irla reemplazando por otras instituciones nuevas que se vayan creando. El desafío es poder hacer esto en una ciudad tan grande como Buenos Aires, o con ciudades tan populosas como tiene la República Argentina. Para cerrar, finalmente les pido que nos indiquen o indiquen a aquellos que nos están viendo cuándo y dónde se va a celebrar estas primeras jornadas y qué aceptación ha tenido en la comunidad de pertenencia. Bueno, las jornadas se van a desarrollar en el Hospital Durán, que está en la avenida Díaz Vélez al 5044 de la Ciudad de Buenos Aires, en el pabellón Herrera Vega, en el aula magna. Y el 9 y 11 de abril, miércoles 9 y viernes 11 de abril, en el horario de 8 a 13:30 aproximadamente. El horario de cierre un día es un poquito más tarde, el viernes es a las 14. ¿Quiénes pueden participar de estas jornadas? Pueden participar todas aquellas personas, profesionales y estudiantes avanzados vinculados a la salud en general, no solamente a la urgencia, ¿no? Enfermeros, trabajadores sociales, médicos, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales,
sé, kinesiólogos, no sé, todo el que esté vinculado a la salud y le interese la temática de la urgencia, ¿no? Del trabajo en la urgencia. La aceptación fue espectacular. Tenemos 300... Casi 250 inscritos. Casi, Entonces le pedimos que no vayan. Sí. que vengan y Más que no, bienvenidos. que bienvenidos y vamos a hacer, nos tenemos que amuchar, pero vamos a estar bien. Bueno, una vez más, muchas gracias por este Muchas gracias. tiempo que se han hecho y Gracias poder a compartir ustedes. todo esto con ustedes. ¿eh? Muchas gracias. Muy cómodos. Gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.